Present and past simple. Affirmative form. Presente y pasado simple. Forma afirmativa. En estas oraciones es importante prestarle mucha atención a los verbos. A los verbos. Tenemos like, should, shows y watch. Watch. Like, should, shows, watch. Importante. Todas esas oraciones están en presente afirmativo. Eso es el presente afirmativo. Ahora, vamos a cambiar las oraciones al pasado afirmativo. ¿Cómo cambiamos estas oraciones al pasado afirmativo? ¿Cómo cambiamos las oraciones al pasado? ¿Esto también lo copiamos? Sí. ¿Con el verbo to be? No. Estas oraciones ya no tienen el verbo to be. Ya no tienen el verbo to be. Estas oraciones ya no tienen el verbo to be. Estas oraciones son el presente simple, pero con otros verbos que ya no es el verbo to be. En el verbo to be, nosotros tenemos was en el pasado y were en el pasado. En el presente tenemos am, is y are. En el presente y pasado. Pero las oraciones que estamos haciendo ahora ya no son con el verbo to be. Son con otros verbos. En el presente to be tenemos am, is y are. En el pasado to be tenemos was y were. Pero las oraciones que he escrito ya no tienen el verbo to be. Ya no son el verbo to be. ¿Ok? Ya no son el verbo to be. No tienen el verbo to be. Son verbos que no tienen la forma del verbo to be. ¿En dónde tenemos esa clase de verbos? En el módulo. Lo tenemos en el módulo. Tenemos esta lista de verbos. Ok. Este módulo lo tienen ustedes. Ahora, ¿cómo cambiamos estas oraciones que están en tiempo presente a pasado? ¿Cómo cambiamos estas oraciones que están en tiempo presente a pasado? Pero muy fácil. Atención acá. Como les dije, en esta clase de oraciones lo que tenemos que hacer es ponerle bastante atención al verbo. Bastante atención al verbo.
De acuerdo a las reglas, a los verbos se les agrega la letra D para formar el pasado. Un verbo que está conjugado con la tercera persona en presente se le agrega la letra S, pero cuando cambiamos al pasado le agregamos ED para formar el pasado. Le agregamos ED para ¿Y la formar otra sería watchet? pasado. Y ahí tenemos una oración en pasado afirmativo. Pasado afirmativo. A like ya no le agrego otra E porque ya tiene E. Cuando el verbo tiene E, solamente agrego D. En los demás verbos, número 2, 3 y 4, sí les he agregado E y D porque no tienen. En cambio, like termina en E y solamente agregué D. Y así formamos una oración en tiempo pasado afirmativo. En tiempo pasado afirmativo. Miremos acá. Like, su pasado es liked. Shoot, su pasado es shooted. Show, su pasado es showed. Watch. Y watch, su pasado es watched. Importante estas reglas ED para formar el pasado afirmativo. ¿Ok? Escriban esto en su cuaderno. Past afirmativo. Past afirmativo. Past afirmativo. ¿Terminaron? Todavía, profesor. Ok. Profesor, ponga la tercera. Ponga la tercera. Ahí tenemos la forma del pasado afirmativo. Pasado afirmativo. Hemos visto el presente afirmativo y el pasado afirmativo de los verbos. No es con el verbo to be, es con otros verbos. Profesor, ¿cuál es el nombre del verbo que está haciendo? Los verbos están de rojo. Solamente les he agregado. ¿Cuál es el nombre del verbo que usted está haciendo? Usted dijo que no era el verbo to be, ¿qué verbo es? Exacto. Se les llama verbos regulares. No tiene un nombre porque
son varios verbos. Se le llama verbos regulares. El verbo to be sí tiene nombre específico, verbo to be. Pero hay otros verbos que no se les puede decir de una manera general. Estos son el verbo tal porque son varios nombres. Solamente se les conoce como verbos regulares. Y aunque hay también verbos irregulares, y que también son muchos, pero no se les puede dar un solo nombre para todos esos verbos. Solamente se identifica mencionándolos como verbos diferentes al verbo to be. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ahora vamos a formar otra estructura gramatical en presente, pero vamos a hacer el presente negativo. Y luego veremos el pasado negativo. Miremos la diferencia entre el presente afirmativo y el pasado afirmativo. Lo vemos solamente en el verbo, donde al verbo le agregamos de, si el verbo tiene o le agregamos ed al verbo para formar el tiempo pasado afirmativo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando queremos formar el presente negativo? ¿Qué sucede cuando queremos formar el presente negativo? Vamos a ver esto. Vamos con el presente negativo. Ponemos el verbo en su forma original. Atención acá. Y para el presente negativo tenemos dos auxiliares. Uno es do y el otro es does. Do y does. Pero como es negativo, se le agrega not a cualquiera de los dos. Entonces, para hacer la forma negativa, el auxiliar se ubica después del pronombre personal. De forma abreviada es don't like. I don't like. I don't like. He utiliza la forma abreviada doesn't. 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 She también utiliza la forma abreviada doesn't. La tercera persona. Si saben ustedes cuál es la tercera persona, ¿verdad?
¿Saben ustedes cuáles son los pronombres de la tercera persona? No, profesor. ¿Cuáles son? Los pronombres de la tercera persona son he, she, it. He, she, it. Y ahí tenemos a he y she, y por esa razón usan el auxiliar das, agregado con el not, suena doesn't. Ese es el presente negativo. Ese es el presente negativo. Ese es el presente negativo. Escriban eso en su cuaderno. En el pasado negativo tenemos el auxiliar did. Did más not. Entonces, en lugar de y ponemos didn't. Y es para todos. Es para todos los pronombres personales. Es para todos los pronombres personales. Ahí ya no se considera si hay tercera persona, singular. No, para todos el auxiliar negativo es did not o abreviado es didn't. Ese es el pasado negativo. Es el pasado negativo. Escriban eso en su cuaderno. Pasado negativo con el auxiliar did not.